Termina la Primera Guerra Mundial, pero no termina el problema. Casi se podría decir que empieza uno nuevo, porque el Tratado de Versalles, el infame Tratado de Versalles, lo que hizo fue un verdadero desastre, y lo hizo adrede. Quienes firmaron y quienes lo organizaron, todo eso fue hecho adrede, no es algo que salió mal, es algo que le salió perfecto. Entonces vamos a ver qué pasó con este tratado y cómo estamos al día de hoy gracias a ese tratado. Las verdaderas raíces de muchos de los principales acontecimientos políticos recientes y actuales, como las convulsiones que rodearon al régimen islámico de Irán, los sangrientos problemas en el vecino Irak, la limpieza étnica y los asesinatos en masa en los Balcanes, incluso numerosas guerras y levantamientos desde Palestina hasta Indochina, se encuentran en una ceremonia que ocurrió hace poco más de 100 años. Esta fue la reunión en el Salón de los Espejos en Versalles, en las afueras de París, el 28 de junio de 1919, cuando los representantes de los vencedores de la Primera Guerra Mundial dictaron las condiciones de paz a los representantes del Kaiser de Alemania. Según informó el corresponsal del New York Times, Charles Selden, en el periódico de la mañana siguiente, los 3 minutos más tranquilos vividos fueron aquellos en los que los delegados alemanes firmaron el Tratado de Paz. Como escribió el delegado estadounidense George Louis Baird en su diario, 2 delegados alemanes fueron conducidos como delincuentes a la sala para firmar su condena. Fue como la ejecución de una sentencia. Pero no fue menos una ejecución para los 1.000 millones o más de personas inocentes en territorios cuyas fronteras fueron reorganizadas con tanta arrogancia por los delegados en los tensos meses de negociación que precedieron a esta firma, porque el documento llamado Tratado de Versalles transformó dramáticamente el mundo y sentó las bases para tantos problemas contemporáneos. Este tratado, olvidado en gran medida incluso cuando el mundo se ha visto obligado con mucha frecuencia a hacer frente a sus consecuencias, estableció un nuevo sistema de gobernanza global. Los vencedores, en los que entonces se conocía como la Gran Guerra, fueron efectivamente llenos de poder para mantener, de hecho expandir, una serie de imperios globales atrincherados, aunque ya en decadencia. Cuando las potencias aliadas llegaron a París a finales de 1918, apenas días después de la firma del armisticio que puso fin a las hostilidades el 11 de noviembre, se autoproclamaron el gobierno del mundo durante el periodo en que estuvieron reunidos en París. Así que durante los siguientes 6 meses, los estadistas de las potencias victoriosas, que fueron el estadounidense Woodrow Wilson, el francés Georges Clemenceau, el británico David Lloyd George y el italiano Vittorio Orlando, incluso el vizconde de Japón Sutemi Chinda, procedieron a redibujar el mapa de vastas extensiones del planeta. Crearon una gran cantidad de nuevas naciones, con poca comprensión y apenas un guiño a los deseos o anhelos, prejuicios o miedos de las personas que vivían dentro de los nuevos límites que marcaban con lápices borrosos a menudo en las primeras horas de la mañana y como a ellos se les ocurría. A medida que estos llamados pacificadores buscaban desmantelar los grandes imperios que los habían desafiado en los campos de batalla, los alemanes, los austrohúngaros y especialmente los otomanos, y establecieron un nuevo orden mundial con poca comprensión real de las consecuencias, o precisamente con mucha comprensión real de las consecuencias. Así que Yugoslavia fue creada a partir de un caleidoscopio de religiones hostiles, alfabetos, idiomas y pasiones tribales en el rincón más volátil de Europa. Alemania fue efectivamente saqueada por un sistema de reparaciones, parte de una paz cartaginesa. A Japón se le dio rienda suelta para hacer lo que quisiera en China, Corea y gran parte de Asia. Ambas decisiones prepararon el escenario para el resurgimiento militarista en estas naciones derrotadas y, en última instancia, para la Segunda Guerra Mundial.
El sistema de mandato otorgó a Gran Bretaña el control de Palestina, haciéndose eco del reconocimiento de la Declaración Balfour del derecho de los judíos a una patria en todo el territorio de Palestina, con apenas una pequeña mirada a los árabes nativos. Una franja de otras naciones se estableció en el Medio Oriente, desde Irak, Siria y Jordania, tallada en Mesopotamia, hasta un Líbano más grande que los franceses tomaron como botín de guerra. De hecho, fueron los británicos y sus decididos esfuerzos por romper el Imperio Otomano y cimentar el control sobre vastas extensiones de Oriente Medio quienes tuvieron más éxito en imponer su voluntad a sus aliados en París. Los esfuerzos de Lloyd George y su más hábil equipo de diplomáticos y estadistas fueron diseñados para asegurar las rutas comerciales y militares a su vasto imperio indio, sin mencionar los derechos sobre el producto estratégico más nuevo, el petróleo. Los otomanos habían desempeñado un papel importante y en ese momento poco comprendido en el Medio Oriente. Los sunitas, que gobernaron desde el palacio del sultán en Constantinopla o Estambul, fueron un contrapeso crítico para los chiitas del imperio persa, o de hecho, los chiitas de gran parte de Mesopotamia y el Golfo. Con los sunitas, el poder se frenó, su capacidad para actuar como una fuerza de contención, y finalmente el inglés y finalmente el americano, especialmente en Irán, todo esto fue neutralizado. Por lo tanto, no es sorprendente que los intereses británicos se movieran con rapidez hacia los campos petrolíferos del Golfo Pérsico, donde eventualmente también serían desafiados por empresarios estadounidenses. E Irán, especialmente su gobernante, Mohammad Reza Shah Pahlavi, incluso antes de que asumiera el trono en diciembre de 1925, encontraría una potencia extranjera que era poco capaz de controlar y sobre cuyas acciones prepotentes había poca moderación. Para entonces el Imperio Otomano, que una vez se extendió por el Medio Oriente y el norte de África, a través de los Balcanes, casi hasta las puertas de Viena, se redujo a la pequeña y más bien impotente nación turca. Gran Bretaña fue la fuerza a tener en cuenta en todo el Medio Oriente, por lo tanto, no debería sorprendernos mucho que los gobernantes de Irán hayan reemplazado a Estados Unidos por Gran Bretaña como el más malvado de los enemigos de Irán, como proclamó alguna vez el ayatolá Khomeini durante su mensaje de oración del viernes en Teherán el 19 de junio del 2009, más allá de lo que fuera el ayatolá Khomeini, que también se las traía. Bueno, el legado de Versalles se extiende mucho más allá de Medio Oriente, de Irán, de Irak o incluso de los Balcanes. Es un legado de codicia y arrogancia, ignorancia y egoísmo que debería servir como lección para todos los gobiernos, todos los estadistas que buscan imponer su visión ciega sobre otras naciones y otros pueblos. Para esta élite que pretende hacer con el mundo lo que quiere, dividirla como quiere, obviamente siempre para su propio beneficio. Y además todo esto preparó el campo para la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente Alemania quedó muy maltrecha por lo que tuvo que pagar, o mejor dicho, la deuda que le quedó, porque tuvo que resarcir a los aliados por tener que hacerse cargo de haber empezado la guerra, con una deuda incapaz de ser pagada y que además tampoco fue justa, porque fue un castigo que se le impuso. Y esto sin estar del lado de Alemania, porque, bueno, no es... Ningún país se portó como debía, todos fueron títeres de esta gente. Pero Alemania fue muy castigada económicamente. Después vino el crack de los años 30 y esto favoreció a que un partido, a que un líder surgiera y se convirtiera también en otro títere, por supuesto, y empezara la Segunda Guerra Mundial, cuando se suponía que este tratado se hacía además para impedir que volviera a pasar
un desastre como fue la Gran Guerra. Eso es lo que ellos dijeron, pero en realidad sentó las bases para otra guerra mundial. Así que este tratado, lo que fue en realidad, fue un desastre, y un desastre premeditado, que dividió el planeta a gusto y piacere de Gran Bretaña en particular, de Estados Unidos, de Francia, pero sobre todo de Gran Bretaña. Fue la base para diferentes contiendas, no solo para la Segunda Guerra Mundial, sino para todos los problemas que hubo en los Balcanes, en Medio Oriente. Hasta el día de la fecha estamos todavía con eso, porque los países, sobre todo en Medio Oriente, siguen estando divididos, mal divididos, adrede, con fronteras que pasan por el medio de tribus, donde dejan dentro de un territorio a tribus rivales. Bueno, la maldad más absoluta en este tratado. Y eso fue el resultado, entre otras miles de cosas, de millones de muertos, todo lo que se vio de la Primera Guerra Mundial, encima termina con este tratado, que fue un desastre, no solo para Europa, sino que fue un desastre para el mundo, y preparó el terreno para lo que vino después, además de un desastre económico, una gran guerra nuevamente. Y todo esto, ¿gracias a quién? A la camarilla, por supuesto. La camarilla y sus títeres. Así que, bueno, eso fue el infame Tratado de Versalles. Y vamos a seguir viendo cosas que siguieron pasando para esta misma fecha, porque fue una fecha que para el mundo, desde la década de 1910 en adelante, que fue absolutamente nefasta. Y ya cansa, ¿no? Pero son siempre los mismos los que están detrás, los mismos países que van a la cabeza de esta camarilla, es decir, son los más serviles a todo esto. Y bueno, se repartieron el mundo como quisieron. Y lo que quisieron fue más conflicto. Así que quedaron sentadas las bases para que haya una Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ellos decían firmar este tratado para que no volviera a ocurrir. Pero como estamos acostumbrados y sabemos que es exactamente lo contrario de todo lo que ellos dicen, así fue. Sentaron las bases para la Segunda Guerra Mundial, además de todos los conflictos que vinieron después y los conflictos que siguen en pie, porque todavía tenemos a las etnias divididas en varias partes, en Medio Oriente totalmente, y después, bueno, lo que pasó en los Balcanes, que todavía tiene conflictos. Entonces, bueno, y Gran Bretaña a la cabeza, hasta habían llegado a decir que se habían equivocado de mapa cuando tuvieron que separar a los turcos de los griegos, y que militares, los que estuvieron a cargo de hacer esta división, se habían equivocado y habían agarrado un mapa topográfico y pensaron que los colores marcaban a las etnias y en realidad, bueno, marcaban las zonas altas de las zonas bajas. Se confundieron los militares, pero qué cosa, ¿no? Se sabe que además hubo antropólogos británicos viendo cómo dividir de manera tal que quedara distribuido para el conflicto. Así que, bueno, esto es reírse para no llorar, porque ahí está todavía el problema. Y sin solución, por supuesto, porque es lo que ellos quieren. Así que, bueno, vamos a seguir. Todavía nos queda un largo camino. Veremos algunas cosas antes, pero después ya nos viene la Segunda Guerra Mundial también. Antes de eso, tendremos que pasar por Rusia y su Octubre Rojo. Así que tenemos por delante cantidad de iniquidades para contar.